En este video haré la simulación de una línea de empaque. La realizaré en ProModel. Antes de hacer la simulación debemos saber qué se hace en una línea de empaque. ¿Qué es una línea de empaque? Una línea de empaque es un conjunto de procesos automatizados o semiautomatizados diseñados para embalar productos de manera eficiente y segura. Estas líneas pueden incluir transportadoras, máquinas taponadoras, selladoras, cajas empaquetadoras y emplayadoras. Su objetivo es optimizar producción, reducir costos y minimizar errores en el empaquetado. Las líneas de empaque pueden adaptarse a diferentes industrias como la alimentaria, farmacéutica y cosmética. Hacer una simulación sobre esta permite optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa, evaluar distintos escenarios sin necesidad de realizar cambios físicos en la producción, lo que nos puede ayudar a ahorrar tiempo y costos, permitiendo un flujo de trabajo más rápido y preciso. Además que ayudan a identificar cuellos de botella, prever posibles fallos y mejorar la distribución de recursos. Planteamiento del problema. Antes de comenzar con la simulación, debemos ver el problema planteado, el cual es el siguiente. Se tiene una línea de empaque a la que llegan piezas cada 2 minutos con distribución exponencial. Esta línea cuenta con 5 procesos que se describen a continuación. Número 1. Recepción de materiales. Cuenta con un espacio ilimitado de almacenamiento. En este lugar se reciben las piezas que llegan al sistema y luego estas pasan a un proceso de lavado. El traslado de las piezas de una estación a otra que tarda 3 minutos con distribución exponencial. Número 2. Lavado de la pieza. La lavadora tiene capacidad para lavar 5 piezas a la vez. El tiempo de proceso de cada pieza se distribuye normalmente con media de 10 minutos y desviación estándar de 2 minutos. De aquí pasan a un proceso de pintura, antes del cual llegan a un almacén con capacidad para un máximo de 10 piezas. El tiempo de traslado entre estas estaciones es de 2 minutos con distribución exponencial. Número 3. Pintura. En el área de pintura se tiene capacidad para pintar 3 piezas a la vez. El tiempo de pintado tiene una distribución triangular de 4, 8 y 10 minutos. Posteriormente, las piezas pasan a un horno, el cual cuenta con un almacén que tiene capacidad para 10 piezas. El tiempo de transporte entre estos procesos está uniformemente distribuido con límite inferior de 2 minutos y superior de 5 minutos. Número 4. Horno. En el horno se seca la pintura. El horno solo puede procesar una pieza a la vez. La duración del proceso es de 3 más menos 1 minutos. De aquí son transportadas a 2 mesas de inspección visual. No existe un almacén entre el horno y las mesas de inspección. El tiempo de transporte está entre estas estaciones es de 2 más menos 1 minutos. Número 5. La inspección. En cada mesa hay un operario que realiza la inspección de 3 elementos en cada pieza. La revisión de cada elemento tarda 2 minutos con distribución exponencial. Al final de este proceso, las piezas salen del sistema. Realizar lo siguiente. Número A. Inciso A. Simule el sistema por 90 días de 24 horas cada uno. Inciso B. Ejecute 3 réplicas de la simulación. Inciso C. Analice el archivo de resultados del modelo. Inciso D. Obtenga un intervalo de confianza para el número de piezas producidas. Inciso E. Determine en una tabla las utilizaciones de todas las localizaciones del modelo. Veremos el diagrama. Nuestro diagrama comienza con una entrada que de aquí da paso a la recepción, que es la primera estación de la línea de empaque. La estación tiene llegada de 2 minutos en distribución exponencial y tiene una capacidad ilimitada. Después de la recepción pasa a la lavadora, que tiene una operación de distribución de media de 10 minutos y 2 minutos de desviación estándar. Esta posee una capacidad de 5 piezas. De aquí pasa a lo que es el almacén de pintura, la cual no realiza ninguna operación. Esta solo recibe
y se la envía a la siguiente estación, que es la de pintura. Este almacén tiene una capacidad de 10 piezas. Llega a pintura, la cual tiene una capacidad de 3. Esta tiene una operación por distribución triangular de 4, 8 y 10 minutos. De aquí pasa al almacén del horno, el cual tampoco realiza ninguna acción. Esta tiene la capacidad de almacenar 10 piezas. Llegan al horno y esta tiene la capacidad de trabajar solo una pieza a la vez. Tiene una operación de 3 a 1 minuto más o menos. Por último, llegan a los operadores que inspeccionarán las piezas. Estos checarán 3 elementos de la pieza y cada elemento tiene una revisión de 2 minutos en distribución exponencial, por lo que se hace 3 veces. Esto también solo trabajarán una pieza a la vez y de aquí ya salen del sistema. Antes de comenzar a agregar gráficas, es preferible que descarguemos imágenes que nosotros queramos agregar. En este caso las descargamos desde internet. Yo usaré la página de Pinterest y buscaré las imágenes que más me agraden para realizar mi simulación. En un archivo nuevo de ProModel agregaremos lo que serían nuestras imágenes que descargamos para agregar como locaciones. Comenzamos dándole clic en este cuadrado y en esta parte de gráficas vemos que nos están todas las iconos que nos gustaría para poder hacer nuestra línea de empaque. Damos clic en donde dice editor gráfico. Ahora damos clic en donde dice editar, clic en importar gráfica y buscamos la carpeta donde están las imágenes que acabamos de descargar. Yo las guardé en esta parte y empezaremos a agregar imagen por imagen. En este caso voy a seleccionar la primera, que es la de recepción. Le doy en abrir y le doy en guardar en esta parte. Ahora se habrá agregado aquí arriba y se creó un cuadro vacío al ladito. Entonces le doy doble clic y otra vez doy clic en editar, clic en importar gráfica y ahora selecciono otra imagen, le doy en abrir y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Y así voy a seguir con todas las imágenes que voy a agregar. Ya que haya agregado todas las imágenes que quería agregar, le doy clic en archivo y le probaré dando clic en guardar. Veo que me salta un error, le doy en aceptar, vuelvo a dar clic en archivo, pero ahora le voy a dar clic en guardar como. En esta parte nosotros no tenemos permisos para guardar esa carpeta, entonces es mejor buscar otra carpeta que encontremos fácilmente para posteriormente buscar este archivo .glb, que sería nuestra librería de gráficas. Yo lo voy a guardar como línea empaque, le doy guardar y ya cuando hayamos hecho esto podemos cerrar estas dos ventanas. Ahora le damos clic en esta hojita que dice nuevo. Yo le daré que no voy a guardar el modelo actual y en esta parte le damos nombre a nuestro trabajo. Yo lo voy a llamar proyecto integrador, que se trata sobre una línea de empaques. Ahora en esta parte donde dice librería gráfica le doy en buscar y a mí por defecto me abre la carpeta donde se encuentra el archivo que acabo de guardar con la extensión .glb. La selecciono, le doy clic en abrir, doy en OK y ahora mis gráficas que acabo de agregar aparecen aquí abajo. Ahora vamos a crear lo que sería la línea de empaque. Arrastro un poquito de esta ventana que se llama layout y en esta parte voy a agregar lo que sean locaciones. Comienzo por agregar la primera gráfica que se llamaría recepción, que lo usaré como recepción. Extraigo un poquito lo que sería la gráfica, la acomodo bien y después de la recepción viene el lavado de piezas. Entonces selecciono lo que sería la gráfica de la lavadora y la coloco al lado de recepción. Ahora recordemos que en el enunciado nos dice que antes del proceso de pintura hay un almacén. Entonces al lado de lo que sería la lavadora voy a poner la gráfica de almacén
Y ahora sí pondría la gráfica para pintura. Se me olvidó mencionar un pequeño detalle, que a la hora de agregar las gráficas en esta parte debemos tener enmarcada la casilla de nuevo. Ok, una vez ya que tengamos hecho esto, vuelve a suceder lo mismo. De pintura al horno hay lo que es un almacén. Entonces vuelvo a seleccionar la gráfica de almacén, la acomodo bien y ahora sí va lo que es la gráfica del horno. Ya hecho esto, sigue lo que serían los inspectores. Aquí voy a seleccionar una gráfica que viene aquí en ProModel de esta persona. Acomodo un poquito bien, tiro y ahora bien, haremos lo siguiente. En esta parte de locaciones vamos a cambiar los nombres. La primera sería recepción, la segunda lavadora, la tercera almacén pintura, esta sería pintura, almacén horno, este sería el horno y por último el operador. Ya que le hayamos agregado sus nombres, ahora vamos a cambiar sus capacidades. En el enunciado dice que la recepción no tiene una capacidad limitada, o sea, tiene una capacidad ilimitada, por lo que pondremos INF de infinito. En lavadora, el enunciado dice que tiene una capacidad para lavar 5 piezas, por lo que pondremos 5. El almacén pintura, al igual que el almacén horno, tiene una capacidad máxima de 10 piezas. Entonces pongo 10. En el almacén pintura, en pintura dice tener una capacidad para pintar 3 piezas a la vez. Como 3, almacén horno es un 10. El horno solo tiene la capacidad de trabajar una pieza a la vez. Y lo mismo pasa en el operador. En este caso, al único que le voy a cambiar las unidades es al operador, ya que son 2. Entonces pongo un 2 y ahora tengo 2 operadores en esta parte. Acomodo este abajo del otro y ya tendríamos hecha la representación de nuestra línea de empaque. Ahora, ¿qué haremos? Desenmarco la casilla nuevo, selecciono la primera gráfica, mi primera locación, y ahora lo que haré es agregarle a cada una de las locaciones un punto de identidad. Selecciono y vuelvo a dar clic sobre la gráfica que acabo de seleccionar y se pondría automáticamente. Ahora lo mismo hago con la siguiente locación gráfica que tengo puesta, clic en punto de identidad y otra vez clic a nuestra imagen, a nuestra gráfica, y así van a hacer con todas. Ya que tengamos esto hecho, le damos clic ahora en la parte de entidades y aquí crearíamos lo que sería la pieza, nuestra pieza que va a pasar por toda nuestra línea de empaque. Entonces yo voy a seleccionar esta caja, aumento su tamaño, desenmarco esta casilla porque vamos a agregar otras 2 diferentes cajas. En esta parte voy a cambiar su nombre a pieza. Y en este 2 voy a darle clic y vuelvo a seleccionar la caja, la agrando un poquito. Voy a hacer un tamaño un poquito más pequeñito. En editar le doy clic y le cambio el color a la segunda caja. En el 3 doy clic, selecciono la caja nuevamente y voy a cambiar el color. Voy a hacer uno rojo. Aceptar. Ok, eso serviría, bueno, en el caso de la caja 2, que se muestre a partir de que pasa por la locación de pintura, y la caja 3 después de pasar por la locación de horno. Esto lo utilizaremos un poquito más adelante. Doy clic en donde dice arribos, en parte de identidad le doy doble clic, selecciono pieza, en locación va a llegar primero a recepción, en la cantidad por arribo le doy un 1. Primera vez va a llegar al minuto 0, que sería el comienzo de nuestra simulación.
ocurrencia sería infinito. Y frecuencia, dice que las piezas llegan a recepción 2 minutos, cada 2 minutos con distribución exponencial, por lo que pondremos el exponencial y entre paréntesis 2. Y minutos, 1000 de minutos. Doy enter. Y ahora me voy a donde dice procesamiento. Doy clic en procesamiento. Y ahora voy a crear cada operación y cada ruta que va a pasar la pieza en nuestra línea de empaque. Entonces en entidad damos doble clic, pieza, la primera locación es la recepción, y en recepción no sucede una operación. En esta en realidad llegan y la mandan directa a la lavadora. Entonces vamos directo a enrutamiento, otra vez en salida seleccionamos pieza, en destino ahora vamos a seleccionar lavadora. Y en lógica de movimiento es el tiempo que tarda en trasladarse la caja de una locación a otra. En este caso dice que las piezas de una estación a otra, o sea, de la recepción al lavado, tardan 3 minutos con distribución exponencial, por lo que pondré move for L exponencial entre paréntesis entre paréntesis E3 y agrego minutos. Ahora doy clic en esta parte y doy enter para que se me cree otra fila. Vuelvo a seleccionar pieza. Aquí sería la lavadora. Y en este caso ya sucede nuestra primera operación, que es que el tiempo de proceso de cada pieza se distribuye normalmente con una media de 10 minutos y una desviación estándar de 2 minutos. En este caso vamos a escribir lo siguiente: doy doble clic, se me abre esta ventana, le pongo wait, espera y una n, básicamente para poder agregar los parámetros que se me dan. Entonces nuestro primer valor va a ser el 10, que es la media, y el segundo es el 2, que es la desviación estándar, que esto sería en minutos. Minutos. Y ahora en enrutamiento selecciono pieza, el destino ahora va a ser almacén de pintura, y aquí dice que el tiempo de traslado es de 2 minutos con distribución exponencial. Entonces voy a poner move for E2 y 1000 de minutos. Ok, ya está hecho esto. Entonces vuelvo a dar enter aquí y se me crea otra fila. En este caso vuelvo a seleccionar otra vez pieza. Aquí vamos a seleccionar almacén de pintura. No sucede ninguna operación. Pasamos al enrutamiento. Pieza ahora va hacia la pintura. Entonces damos en aceptar. Y aquí sucede exactamente el mismo traslado, que es de 2 minutos con distribución exponencial. Move for E2 1000 de minutos. Ok, entonces otra vez enter, pieza, pintura, y aquí sucede ahora sí una operación nuevamente. Dice el tiempo de pintado tiene una distribución triangular de 4, 8 y 10 minutos, por lo que escribimos wait, espera, y ponemos una T. Y aquí nos va a pedir los tres parámetros que se nos dieron, que sería 4 el mínimo, 8 la moda y máximo 10. Ok, entonces sería 4,8,10 minutos. Y como creamos 3 diferentes tipos de cajas, en esta parte vamos a agregar graphic 2. Y cuando pase la caja por el área por la locación de pintura, al salir tendría el color rosado que le puse anteriormente. Entonces le damos enter y ahora nos vamos a lo que es el enrutamiento. Seleccionar la pieza. Ahora mi destino de la pieza sería al almacén horno, y nos dice que el tiempo de transporte entre estos procesos
está uniformemente distribuido con límite inferior de 2 minutos y superior de 5. Entonces voy a escribir lo siguiente. Voy a dar doble clic en esta parte para que se me abra esta ventana. Le coloco move for y escribimos U de uniforme y nos da la media y rango media. Entonces aquí va a ir primero el 5 y por último el 2 y lo representamos con 1000 de minutos. Entonces ahora vuelvo acá, selecciono pieza, almacén horno, muy bien. Aquí no hay una operación nuevamente, entonces pasamos a enrutamiento directo. Ahora vamos a destino es el horno. En esta parte volvemos a poner move for un 5,2 minutos. Ahora hacemos acá enter, pieza y horno, y aquí se nos vuelve a dar una operación que dice que el horno solo puede procesar una pieza a la vez. La duración del proceso es de 3 más menos 1 minuto. Eso quiere decir que va a esperar la pieza uniformemente 3,1 minuto. Cerramos paréntesis, minutos. Y aquí agregamos el último diseño de la caja, que era como un color rojizo. Entonces graphic 3. Ahora enrutamiento, pieza. Aquí no existe un almacén, entonces pasa directo con el operador. Y el traslado de aquí del horno al operador es de 2 más menos 1 minuto. Entonces sería move for 2,1. Cerramos con minutos y enter. Ahora creamos otra fila, pieza, y aquí es el inspector o los operadores. Se nos dice que el operador revisa 3 elementos en cada pieza. Cada revisión de cada elemento tarda 2 minutos con distribución exponencial. Entonces escribiría wait de exponencial 2000. Como lo hace 3 veces por cada elemento, lo hace por cada elemento, que son 3 elementos, entonces esto se va a repetir 3 veces. Y ya tendríamos hecho esta parte. Ahora vamos a hacer el enrutamiento, pieza, y de aquí sale del sistema X. Entonces ya habríamos acabado de desarrollar las operaciones de nuestros parámetros, con nuestros parámetros para cada locación para nuestra línea de empaque. Ya que tengamos nuestra línea de empaque, le damos clic en simulación y en opciones. En este caso se nos pide en el inciso A que la simulación se desarrolle en un periodo de 90 días, cada día de 24 horas. Entonces 24 por 90 nos da 2160. Entonces estas serían las horas de 90 días. Y el número de réplicas, que es el inciso B, se nos dice que lo hagamos en una cantidad de 3. Le doy en aceptar. Y ahora sí podemos hacer que nuestra simulación se ejecute. Le damos clic en play, guardamos lo que sería nuestro modelo, guardar en esta carpeta, le pondré operaciones línea, lo voy a guardar, y vemos que ahora está trabajando nuestra simulación. Desde aquí podemos ver algunos ciertos detalles. Nos damos cuenta que las piezas, al pasar de la pintura al almacén y al horno, el operador 1 está trabajando más que el operador 2. El operador 2 apenas está recibiendo cajas. Esto lo veremos mejor cuando tengamos lo que sería las gráficas que se obtienen después de estas simulaciones. Y para acelerar este proceso voy a hacer clic sobre este cuadrado y lo arrastro hacia la derecha. Aquí veríamos que
que está corriendo una primera simulación de 3 y aquí lleva su cantidad de horas y minutos. En este caso voy a cambiar a que solo se muestren horas y vamos a esperar a que la simulación acabe. Ya que se haya acabado la simulación, nos va a preguntar si queremos ver los resultados. Vamos a dar que sí, porque necesitamos hacer un análisis de las gráficas que se nos va a dar después de esta simulación. Se nos da lo que sería un promedio ya de las 3 réplicas. En este caso nos dice que la pieza estuvo bloqueada. Eso quiere decir que a la hora de llegar a otra locación, mayormente las piezas no podían llegar a la otra debido a que estaba llena, tenían que esperar. Entonces esta cantidad de bloqueo quiere decir que hay un cuello de botella en nuestro sistema, lo cual podemos ver en la gráfica de abajo. Antes de pasar a la gráfica de abajo nos damos cuenta que tuvo 99.91% de bloqueo. Esto quiere decir que el sistema se estuvo saturando, estuvo muchas locaciones llenas, y lo vamos a ver aquí abajo. Podemos ver que el horno tuvo una operación del 37.33% y una inactividad del 62.29%. El operador 1 trabajó un 58.61% y estuvo inactivo el 41.39%. Y vemos una gran diferencia del operador 1 al operador 2, ya que el operador 2 apenas trabajó un 16.42% y estuvo inactivo por 83.58%. Y va a cobrar lo mismo que el operador 1. Entonces aquí el problema está en el horno, que vemos que está trabajando casi nada a comparación del operador 1. Y sabemos que se da el cuello de botella en el horno debido a que todas las locaciones anteriores trabajan con más de una pieza a la vez, generando que se acumulen en el almacén del horno y sumando que el horno solo trabaja una pieza a la vez y los operadores también. Aquí podemos ver que la recepción 1 de parte ocupada, eso que dice que como casi 100%, que dice que esta parte no tiene una capacidad límite. Lo que es la lavadora sí lo tiene, ya dice que tiene una capacidad de 5 piezas a la vez. Estuvo llena por un 64.04% y una parte ocupada 35.96%. Y el almacén de pintura también estuvo lleno por una gran parte del 75.29% y ocupada un 24.69%. Y en el almacén del horno vemos que estuvo una parte ocupada del 61.94% y se encontró llena un 38.04%. Eso quiere decir que aquí nos está comprobando que hay un cuello de botella. Esto es la parte del inciso C, que es el análisis del archivo de los resultados del modelo. Ahora hay que ver para obtener el intervalo de confianza. Este es un promedio, no, es la media. Nos damos cuenta porque ahorita vamos a hacer la operación. Para ver el total de piezas producidas por réplica, nos vamos aquí donde dice réplica, damos clic y escogemos HAL de todos, ¿okay? En esta parte vemos la total de salidas, que sería, aquí podemos ver las estadísticas de cada réplica. En este caso el horno de la réplica 1, que es con 37% de operación, 62.22 en inactivo, y creo trabajó casi parejo en todas las réplicas, no hubo tanta diferencia. Entonces ahora solo sacaríamos lo que es el intervalo de confianza, tomamos captura y ahora vamos a sacar el intervalo de confianza en nuestra producción de piezas. Ahora en esta diapositiva vamos a adquirir lo que son los intervalos de confianza. Al lado izquierdo tenemos el total de las piezas producidas por cada réplica. Del lado derecho, los parámetros que utilizaremos para adquirir la desviación estándar y los intervalos de confianza. Empezando por la R, que es el número de replicaciones, que en total son 3. El segundo es alfa, que es el nivel de rechazo, el cual es igual al 5%, que es 0.05. Y por último, la media, la cual obtendremos por medio de la suma de los totales de las piezas producidas de cada réplica. Es decir, 16.159 más 16.128 más 16.107, y todo esto dividido entre 3.
y obtenemos que la media es de 16.131.33. Ahora tenemos dos fórmulas del lado izquierdo inferior, la cual es de desviación estándar y la de intervalo de confianza que utilizaremos ahora. Obtendremos la desviación estándar reduciendo y sustituyendo la fórmula y nos quedará de la siguiente forma. Utilizando la calculadora obtendremos que la desviación estándar es de 26.15. Ahora sacamos el intervalo de confianza utilizando la fórmula. Paso a sustituir los valores y con la calculadora obtendré el primer intervalo, que ya redondeado es 16.064. Y el segundo intervalo ya redondeado también es 16.199. Y estos son nuestros intervalos de confianza. Ahora, para concluir, en el inciso E se nos dice que en una tabla determinemos la utilización de todas las locaciones en el modelo. Aquí encontramos una gráfica que dice la utilización de locaciones. Le damos clic y se nos abrirá la siguiente gráfica. En este caso solo nos abre lo que sería la recepción, y en esta parte seleccionaremos todas las locaciones para poderlas tener en una sola gráfica. Ahora podemos ver que del color azul es la recepción, el color verde lavadora, color amarillo el almacén de pintura, el rojo la pintura, color cian es el almacén horno, el color morado es el horno, el color de rosado fuerte es operador 1 y el rosa claro el operador 2. Podemos ver que en este caso el más utilizado de las locaciones es el almacén de pintura con un 96.80%, y después le sigue el almacén del horno con un 93.30%. Después de estos dos le sigue la lavadora con un 92.29%, y después es la pintura con un 91.57%. Y ya por última, las tres últimas locaciones menos utilizadas. Empezamos por la menos utilizada, que es la de operador 2. Debería salir lo que es la recepción, pero al parecer no la encuentro aquí en esta primera gráfica. En este caso sí la encuentro acá, pero tiene una utilización menor, ya que esta es una cantidad infinita, no tiene una capacidad limitada. En este caso dice que el operador 2 tuvo muy apenas un 16.52% de utilización. El horno tuvo una utilización de 37.76% y el operador 2 un 58.11% de utilización. Ok, ahora antes de concluir iremos a responder unas preguntas para demostrar qué es lo que sucede en este sistema y darle solución, y poder mostrar otra simulación en 3 réplicas en la que podamos ver que sí haya un cambio y una mejora en el sistema al dar nuestras conclusiones de qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos con lo que son las preguntas. Pregunta número 1. ¿Dónde se encuentra el cuello de botella de este sistema? Este sistema le encontramos el cuello de botella entre el almacén horno y lo que es el horno, ya que el almacén horno, antes de esta locación, las anteriores locaciones tienen una capacidad de más de una pieza a la vez, lo que a la hora de llegar al horno se crea una acumulación de piezas, ya que el horno solo trabaja con una pieza a la vez y tiene un ritmo un poquito lento, lo que genera que se vayan esperando y acumulando las piezas en lo que sería el almacén del horno. Número 2. ¿Qué sugerencia harías para mejorar el sistema? En este caso yo propongo agregar un horno más, o que el horno que está ahorita tuviese la capacidad de trabajar con más de una pieza a la vez. Número 3. El hecho de que una entidad se encuentre en estado de bloqueo significa que la pieza ha terminado sus operaciones en la locación actual, pero no puede avanzar a la siguiente, puesto que no hay espacio para colocarla. De acuerdo con esto, ¿considera que es grave el problema de bloqueo de las piezas? ¿En qué locaciones? ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación? Haga los cambios que considere necesario al modelo y ejecútelo nuevamente para determinar la mejora porcentual respecto del número de piezas terminadas. En este caso, la primera pregunta es que si es grave el problema. Sí, pues se genera que las piezas se vayan retrasando, generando que la producción que se realiza sea menor a lo que se espera. Para mejorar estos
si es necesario, en mi caso yo propongo que sea necesario tener un horno más operando, ya que esto es donde se genera el cuello de botella, y tener otro horno que ayude al otro horno hará que más piezas vayan saliendo más rápido. En este caso vamos a ver la simulación que realicé con un horno más. Ahora aquí otra vez nuestro proyecto, vamos a cambiar las unidades del horno, cambiaremos a 2, tendremos 2 hornos en la parte de layout, acomodo un poquito. Ya teniendo esto, vamos a ejecutar la simulación sin cambiar nada más, solo era agregar un horno más. Solo checo que los parámetros estén bien, doy en aceptar, y ahora sí doy play a la simulación y ahora esperamos a los resultados. Ya una vez acabada la simulación, damos que sí a ver las gráficas, y aquí podemos ver las estadísticas de cada réplica. Mejor me voy a donde esté promediado todo. Vemos que hubo un incremento en las piezas, en el total de salidas, o sea, las piezas fabricadas, pero lamentablemente vemos que las piezas bloqueadas siguen teniendo el mismo porcentaje. Aquí se debe a que debe haber otro problema. Ahora vemos el horno, que ahora existe un porcentaje de bloqueado, que ahora se debe a que se esté generando un cuello de botella adicional, que probablemente por la falta de un almacén entre los inspectores y el horno. Pregunta 4. Si pudieras lograr una mejoría del 10% en el tiempo de proceso de alguna de las estaciones, ¿en cuál de ellas sería y por qué? En este caso sería en la estación de pintura, que podemos cambiar los tiempos de distribución triangular, que en vez de ser 4, 8 y 10 minutos, que sea mejor de 4, 7 y 9 minutos. En el caso del horno, podría reducir el tiempo en que trabaja por pieza, pudiendo ser de 2.5 minutos en vez de 3, que podría ayudar a reducir el tiempo en que se crea la saturación entre el almacén horno y el horno, dando posibilidad a que los operarios trabajen con las piezas más rápido. Pregunta 5. ¿Es necesario que alguno de los almacenes sea más grande? ¿Cuál y por qué? Considero que no es realmente necesario, debido a que el cuello de botella se crea por la brusca capacidad limitada que se genera en el horno. Incrementar el almacén solo hará más visible el retraso de la producción, por lo cual no veo necesario actualmente en el sistema agregar un almacén con más capacidad. ¿Considera necesario colocar un almacén entre el horno y las mesas de inspección? ¿Y de qué capacidad? En este caso, si en este sistema no es necesario, debido a que el horno sigue trabajando muy lento. Y lo notamos ya que el operador 2 no trabaja ni siquiera a la mitad de lo que trabaja el operador 1. Entonces, si agregamos otro horno, este podría generar más piezas, y tener un almacén entre los inspectores y el horno le da tiempo al inspector de terminar de checar la pieza, y este hará que el horno no retenga la pieza en lo que terminan de inspeccionar las piezas los operadores. Y la recomendable sería de que la capacidad fuera de 10 piezas, igual que los demás almacenes. Pregunta número 7. Cada pieza deja una utilidad de 5 pesos y ninguna de las inversiones debe recuperarse en más de 3 meses. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Posibilidad de comprar otro horno con la misma capacidad y con un costo de 100,000? En el sistema actual, un horno adicional puede ser una gran ventaja, aunque tenga la misma capacidad que el horno que ya está. Lo podremos ver a continuación, ya que reutilizaré la misma simulación que utilicé en la anterior pregunta, ya que aquí veremos que con un solo horno las piezas producidas en promedio en las 3 réplicas anteriores fueron de 16.131.33 piezas, que multiplicándolo por los 5 pesos de utilidad, este da solo como ganancia 80.656.65 pesos, y nos damos cuenta que no recupera la inversión. En el caso de que agregáramos otro horno y volvemos a ejecutar las 3 réplicas de simulación, al terminarlas, el total de piezas o en promedio de las 3 réplicas fue de 28.071.67 piezas, que por los 5 pesos de utilidad que dejan estas piezas, se tuvo una ganancia de 140.358.35 pesos, y nos damos cuenta que recupera la inversión, y esta parte deja una ganancia de 40,000 pesos. Pregunta número 8. ¿Cuál sería su recomendación si lo que se desea comprar es otra lavadora de la misma capacidad y con un costo de 100,000 pesos? En este caso, no creo que sea necesario, pues si el sistema se mantiene con los mismos tiempos, probablemente tener otra lavadora haga más rápido la salida de las piezas de esta estación, pero esto hará que se acumulen en el almacén de pintura, pues pintura solo trabaja con 3 piezas a la vez,
y esto podría generar otro posible cuello de botella. 9. ¿Valdría la pena contratar otro operario para la inspección? El costo de estas operaciones es de 50,000. Realmente no, pues el sistema actual muy apenas trabajó el segundo operador, por lo que no es necesario otro inspector. Si agregamos otro horno, nos daríamos cuenta que aún seguiría siendo innecesario agregar otro operario. Y último inciso dice: con base en su conocimiento del sistema, haga combinaciones de los incisos anteriores y trate de obtener la mayor cantidad de piezas con el mínimo costo de inversión. Ahora veremos una simulación de los incisos anteriores combinados. Ahora, como último inciso, se nos pide hacer una combinación de los incisos anteriores para tratar de obtener la mayor cantidad de piezas con el mínimo costo de inversión. Ok, entonces vamos a agregar lo que eran los dos hornos y el almacén operador para que les dé tiempo de inspeccionar las piezas y no tener el horno que esperar a que el inspector esté libre para poder liberar la pieza. Pero vamos a hacer unos cambios de unos parámetros que considero que podría mejorar el 10% de la producción. Nos vamos a procesamiento y donde estamos en la operación del horno cambiamos el tiempo de más menos de 3 a 2.5 para que nuestro horno pueda trabajar de manera más rápida, haciendo que las piezas logren salir hacia el almacén. Ok, aquí un detalle: como acabamos de agregar el almacén, hay que cambiar el enrutamiento. Entonces, si agregamos el almacén, el enrutamiento de este va a ser almacén operador y vamos a hacer otro cambio. Vamos a hacer almacén operador. Voy a copiar, quito esto, voy a agregar la locación de lo que era el operador. En el almacén no va a haber una operación, pero va a ir hacia el operador. Agregamos lo que sería los mismos tiempos que se tenían de aquí. Y su enrutamiento ya es a la salida del sistema. Ok, ya que tenemos esto, podríamos cambiar también la distribución triangular a otro tipo de números. En este caso podríamos cambiar, en vez de 8 que sea 7 y en vez de 10 que sea 9. Ya nuestro sistema está totalmente cambiado. Ahora sí, voy a revisar antes que estén 90 días, 3 réplicas. Muy bien, ahora vamos a ejecutarlo. Una vez terminada la simulación, daremos que sí para poder ver las estadísticas que ahora soltó el sistema. Una vez terminada la simulación, ya con implementada la combinación de los incisos anteriores en la última pregunta, en el último inciso, vemos que lamentablemente las piezas siguen teniendo un 99.86% de bloqueo, lo cual indica que aquí debe haber otro problema. Pero vemos que el total de salidas sí hubo un incremento, que es del 32,2 años. Pero vemos que sí hubo un incremento de producción de piezas del casi doble que la anterior simulación con los parámetros que se nos dieron. En este caso se tuvo un 32.286.67%, o sea, en promedio, de producción de piezas de las 3 réplicas. Vemos que el horno 1 trabajó un 31.15% y el horno 2 trabajó al mismo ritmo que el horno 1. Están muy parecidos y tuvieron una inactividad del 62.33% en el horno 2 y el horno 1 una inactividad del 62.39%, o sea, casi nada de diferencia, están casi iguales. Y podemos ver que aquí hay un bloqueo que se debe a que aquí se está generando posiblemente otro cuello de botella, que dice que el bloqueo del horno 1 y posiblemente el horno 2 sean iguales, casi parecidos, que
tienen un 6% de bloqueo. Probablemente esto suceda porque se esté creando un cuello de botella en lo que es el almacén de operador y con el operador. Aquí me quiero referir que a lo mejor el horno ahora está trabajando muy rápido y las piezas salen enseguida, pero el operador toma su tiempo en inspeccionar las piezas, que genera que se acumulen en el espacio, en el almacén de operador, que se llena y ahora quedan esperando en lo que es en el horno. En este caso habría que hacer que los operadores trabajaran un poquito más rápido. Y vemos que en este caso los operadores ya trabajaron a un ritmo parecido. En este caso no trabajó más el operador 1 que el operador 2, ya que vemos que el operador 1 tuvo un 75% de operación y el operador 2 también tuvo exactamente 75% de operación, y de inactividad el operador 1 tuvo 24.94%, o sea, el 25% de inactividad, y el operador 2 exactamente 25% de inactividad. Ahora vamos a ver lo que son estas gráficas, que dice que la lavadora tuvo un porcentaje ocupada del 59.24% y se encontró llena el 40.76%. Ahora el almacén de pintura estuvo ocupada por un 44.39% y llena por un 55.58%. Y la pintura tuvo un 43.69% de ocupado y un 56.17% de lleno. El almacén del horno se encontró un 87.73% ocupado. Vemos que el almacén se encontró lleno un 12.24%. Ahora por último vemos la utilización de las locaciones y vemos que la lavadora tuvo un 84.87% de utilización. El almacén de pintura tuvo un 93.87% de utilización. La pintura tuvo un 83.12% de utilización. El almacén del horno un 86.28%. Ambos hornos, el horno 1 y horno 2, trabajaron un 37%, o sea, tuvieron un 37% de utilización. Y el operador 1 estuvo siendo utilizado un 74.44%. Y el operador 2 un 74.85% de utilización. O sea, no hay tanta diferencia entre uno y el otro. Ahora sí trabajaron casi al mismo ritmo. Entonces, de las locaciones, el que más utilización tuvo fue el almacén de pintura, y el que menos utilización tuvo fue la recepción, que en este caso no la encontramos aquí, pero en este lado sí. Esto se puede deber a que esta locación tiene una capacidad infinita, y si nos olvidamos de ella y consideramos otra, el horno 2 tal vez sea el menos utilizado, pero no es por tanta diferencia del horno contra el horno 1, entonces está muy bien. Pero se tendría que arreglar este cuello de botella que se genera entre la pintura y el horno. Bien, con esto acabo y me despido.